si las condiciones del señor Pedro Castillo apuntan a un indulto o a una gracia presidencial. Por más que el presidente se convierta en abogado de Pedro Castillo y salga públicamente a pedir de que se presente una nueva solicitud. Ahora estamos en compañía de Fiorella Molinelli y Juan Cheput, que nos visitan. Buenas noches, gracias por estar nuevamente por acá. Buenas noches, Beto. Quería pedirles su opinión sobre esta especie de fiebre que ha desatado el informe de este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que pareciera que es una encíclica del Papa, ¿no? Están todos muy agitados y muy entusiasmados con que esta va a ser la ayudadita que le faltaba a Balcázar para liberar a Pedro Castillo. Primero las damas. Muy bien. Creo que, a ver, en primer lugar, este es un informe, como ya se ha dicho, no vinculante, hecho por una subcomisión dentro de las Naciones Unidas, que no tiene ningún valor jurídico y legal. Hay que tener claro que se hizo además el año pasado, y hay que tener claro que esta comisión no es un órgano jurisdiccional, o sea, no es una corte. Por lo tanto, el informe no tiene un peso legal o jurídico, pero además desconoce la realidad legal jurídica peruana y la Constitución, donde claramente se establece en el artículo 205 de la Constitución que la persona afectada tiene que agotar la vía interna judicial para poder recurrir a un órgano jurisdiccional, que en este caso esa subcomisión no lo es, será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento, ¿no? O la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión o la Corte. Pero eso es en primer lugar. Quienes han emitido ese pronunciamiento no son jueces. No es una corte y por lo tanto yo no le daría mayor importancia a un informe como eso para reemplazar la agenda de preocupación nacional. Y le recomendaría al ministro de Justicia que se evite problemas legales, bueno, frente a esta, digamos, suspicacia de que existe, de haber tenido guardado como un último as bajo la manga a este informe desde el año pasado, que se eviten esta suspicacia de poder generar un nuevo pronunciamiento respecto a un pedido de gracia presidencial, y al presidente de la República también le recomendaría que a su edad se vaya tranquilo a su casa. O sea, que no se metan en problemas, porque este informe no tiene ninguna valoración jurídica y además no puede sobrepasar lo que está establecido en nuestra Constitución. Bien. Juan, cuando pensamos en la posibilidad medio alucinada, medio suicida, de que Balcázar quiera, en las postrimerías de su mandato, sacar contra viento y marea a Pedro Castillo en libertad, uno piensa, claro, el ministro de Justicia tiene que respaldarlo, pero también podría ser el primer ministro, ¿verdad? Claro. Eso, digamos, lo puede firmar o el ministro de Justicia, que ya sabemos que no lo va a hacer porque lo ha dicho, o el premier. Entonces la posibilidad no está cerrada del todo. No, pero estarían de todas maneras violando una serie de procesos, ¿no? En primer lugar, tiene que manifestarse, sea el premier o sea el ministro de Justicia, una comisión que evalúe si las condiciones del señor Pedro Castillo apuntan a un indulto o a una gracia presidencial. Por más que el presidente se convierta en abogado de Pedro Castillo y salga públicamente a pedir de que se presente una nueva solicitud... No, lo que ha hecho hoy es impresionante, Es impresionante, impresionante, se ha convertido en abogado. Claro, él sugiere que se basen en el informe para presentar otro pedido. El presidente perdió totalmente la objetividad, la mesura, perdió la chaveta. Totalmente. Y ellos ignoran que va a haber desde el 28 de julio un nuevo Congreso. Y en ese Congreso se pueden hacer las denuncias constitucionales al Consejo de Ministros si es que participa de este disparate, en especial al ministro de Justicia y al propio presidente de la República. Ellos creen seguramente de que su poder va a ir más allá del 28 de julio y no saben que se pueden enfrentar a una seria acusación constitucional y también con participación penal por una sencilla razón. Como ha dicho Fiorella, no solamente esto no es vinculante, sino que el señor fue detenido en flagrancia. Es decir, todo el Perú lo vio leyendo un texto en el cual estaba haciendo un golpe de Estado. Y si el presidente de la República, que se supone es la persona que tiene que garantizar la supervivencia del Estado peruano y sobre todo la democracia como régimen, se coloca como un abogado de Azángaro al lado de él, dándole solidez jurídica a lo que no lo tiene, porque es un informe nada más como una ayuda a memoria para un conjunto de personas que participan en esa sesión de la ONU, pues simplemente... Y es penoso además porque Balcázar no solamente es abogado, ha sido juez. Ha sido juez, por supuesto. Conoce perfectamente la ley y sabe que lo que está haciendo no es legal. Claro, pero hay un conjunto de personas que actúan al unísono. Ahí está el vocero Zunini, tenemos al propio presidente de la República. Noblecilla ha dicho que la ONU es el tribunal máximo del planeta. Claro, y definitivamente está demostrando que en materia de jurisdiccional, internacional, no está bien informado, ¿no? No es así. La ONU está por encima de la Haya. Imagínate pues que el sistema jurídico internacional se ponga en manos de la ONU, ¿no? O sea, es un disparate lo que están haciendo. Voy a continuar con la entrevista, pero antes tengo una noticia que no puedo confirmar, pero que es
sumamente creíble, y es que desde dentro del despacho presidencial nos llega la información de que el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, sería cambiado la próxima semana porque se ha convertido en el mayor obstáculo de Balcázar en su desesperación por indultar a Pedro Castillo a como dé lugar. Y creo que esto debería ser una llamada de alerta, porque de verdad el ministro Jiménez Borra ha sido la única voz sensata dentro de un gabinete que frente a este tema del indulto han sido totalmente elásticos y tolerantes. ¿Qué pasaría, Juan, si es que decide Balcázar sacar a Jiménez Borra? Bueno, yo creo que Lucho, yo quiero hacer un disclaimer, yo conozco a Lucho desde que era secretario de Juventudes del APRA, tengo mucho aprecio por él y su señora madre, y creo que él... La ministra Borra. La ministra Claro. Borra, y yo creo que él no se prestaría a un juego de esa naturaleza, tiene bastante techo político, yo creo que lo que debería hacer él es renunciar antes y denunciar si es que hay algún tipo de presión o de maniobra de parte del señor Balcázar, y de inmediato el Congreso de la República actual, que es el que ha colocado a Balcázar, debería tomar acción, porque así como él quiere liberar a Pedro Castillo, este Congreso que lo colocó a él como presidente de ese poder legislativo y luego del Ejecutivo, podría inclusive sesionar para sacarlo. O sea, puede generar una crisis política terminal, porque seguramente el señor Balcázar cree que el Congreso no puede hacer nada. Falso. El presidente del Congreso actual, Rospigliosi, si ve de que hay esa maniobra de querer liberarlo a la fuerza, está mal utilizando el poder que le ha dado el actual Congreso y tranquilamente podrían sacarlo. O sea, él va a generar una crisis política de proporciones, el señor Balcázar, por creer que el Perú es su chacra. Ahora, estamos, digamos, asumiendo que él podría haber recibido presiones, pero quizás ni siquiera ha habido eso. Jiménez Borra ha sido tan drástico a la hora de hablar del tema que seguramente lo deben tener como el antipático del grupo, ¿no? Y no le dicen nada, lo tienen a un lado, ¿no? Le hacen hielo, quizás. Pero en las postrimerías del gobierno podrían sacarlo y salirse con la suya. ¿Qué piensa Fiorella? Sí. Bueno, acá lo único que yo veo es la posibilidad de reemplazarlo, puede ser factible por un kamikaze de la propia bancada de Perú Libre, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora para apagar incendios, ¿no? Lo que estamos viendo es reemplazos por personas que son actualmente congresistas. Que aceptan un ministerio de 2 semanas. Que aceptan un ministerio por 2 semanas, además sin tener el perfil, la autoridad moral como para poder asumir ese cargo. Entonces, sería poco responsable, como ha dicho Juan, el asumir y el tomar una decisión como esta, que además pondría en una situación de crisis a nuestro país. Y yo creo que esto va a ser visto de todas maneras por un nuevo gobierno, por un nuevo parlamento, en donde van a estar sujetos a las acusaciones constitucionales de ser el caso. Beto, para que salga Balcázar, simplemente basta la censura. Y es la mitad más 1 del Congreso, 66 votos. Entonces, él está ¿Existe la posibilidad de que lo saquen todavía? No, lo que te digo es que no podemos eximir al actual Congreso de la responsabilidad si él quiere vacar a Castillo. Porque el actual Congreso es el que lo ha colocado a él. Y por lo tanto, si ve que está desfigurando la institución presidencial, la más alta magistratura, con un acto de esa índole de querer indultar a su amigo, el Congreso actual tiene que actuar. Bien. O llamarlo al orden, ¿no? Porque él está ahí como presidente del Congreso. Como todos los últimos presidentes de la República. Por lo tanto, lo podrían sacar. El otro tema sobre el que queremos discutir, y de hecho vamos a ver un informe al respecto, son los funcionarios observados, polémicos, cuestionados, que se han filtrado dentro del comité de transferencia. Hay algunos operadores políticos, hay algunos parientes directos de congresistas, y esto de todas maneras enturbia un proceso que tiene que ser impecable, y algo en lo que la presidenta electa tiene que poner triple cuidado, que no se le escapen algunos nombres que están tapados de denuncias o que ya tienen una anticuchería encima. Vamos a ver la nota que nos ha preparado Diego Pachas. Adelante. Hoy, en Veto a Saber, los personajes cuestionados que lideran la transferencia de los ministerios. Hablamos de actuales funcionarios del Estado que buscan seguir cobrando del dinero de todos los peruanos. Y con referencia al señor Marco Vinelli, él ya ha aclarado estos procesos de investigación que él tiene,
Pero yo aquí le ratifico mi confianza. Y es que además de Marco Vinelli, jefe del equipo de transición, acusado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de manejos irregulares, y es que Vinelli tiene una denuncia más, también de Agrorural, donde le exigen un pago de casi 4 millones de soles por daños y perjuicios. Empecemos con la joyaza, que lidera la Comisión de Transferencia en el Ministerio de Trabajo, Jorge Perlacios Velázquez, personaje cuestionado en el Seguro Social de Salud y con más de 40 procesos penales contra la administración pública. La interpretación es de que se está cerrando el círculo en el fujimorismo y no se está convocando a personas técnicas, a personas especialistas, que la promesa que hizo Keiko Fujimori para la segunda vuelta, para lo que iba a ser su gobierno, se está desmoronando a pocos. En el 2016 postuló al Congreso con Perú Posible de Alejandro Toledo, sin éxito. Volvió a intentarlo en el 2021, esta vez con George Forsyth. Sin embargo, otra vez no alcanzó la curul. Y en el 2022 presidió la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac. Cuando se hablaba que la propuesta de Gerí era una propuesta del fujimorismo, se está confirmando ello. Cuando se hablaba que la propuesta de Dina Boluarte era una propuesta del fujimorismo, se está confirmando ello. Y cuando se hablaba que César Acuña pedía sus cuotas y que hoy también está en la transferencia, se está confirmando lo mismo. Y es que Keiko Fujimori le ha confiado a un funcionario que tiene más de 40 procesos penales como principal responsable para la transferencia del Ministerio de Trabajo. El rol de las comisiones de transferencias es algo muy puntual, es un encargo de hecho muy acotado, pero que demanda mucha confianza por parte de la administración entrante, y en esa medida cualquier duda que haya sobre los integrantes pues, va a tener que ser despejada por los nombramientos en sí. Luego está Laura Alegría García, como parte del equipo de transferencia en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lo que no se sabía hasta hoy es que es hermana del hoy diputado por Fuerza Popular, Arturo Alegría. Y es que el actual congresista, y conocido por ser parte de los babies del Congreso, ahora colocó a su hermana como parte del comité de transferencia. Que un familiar de un electo diputado sea parte de la comisión de transferencia podría evidenciar algo. No necesariamente, y por supuesto que no va a ser así, que sea el familiar quien va a ocupar el cargo, sino que de pronto va a ser quien va a recomendar a quién debería ocupar ese cargo. Y eso, por supuesto, dentro de un marco de transparencia no es idóneo, ¿no? Y finalmente está Juan Carlos González Hidalgo, y es que además de ser sobrino político de César Acuña, este fue viceministro de Políticas Agrarias y la Fiscalía le pidió 9 años de prisión efectiva. Esto por haber beneficiado a una empresa con múltiples licitaciones a la Municipalidad de Tumbes. A ver, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso han sido quienes han trabajado conjuntamente con los gobiernos de Dina Boluarte, el gobierno de José Gerí. También han tenido algunos cuadros todavía que se mantienen en el gobierno de Balcázar. Por no decir de que han tenido una alianza tal vez tácita, no expresa, pero que en los hechos se ha podido advertir. Hay cercanía entre el fujimorismo y el acuñismo. Es algo que ya se han venido ellos trabajando desde hace bastantes años atrás y que esto es una continuación. Juan Carlos González está casado con Carol Acuña Palomino, hija de Grimaldo Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso. Y es que el fujimorismo y el acuñismo trabajan de la mano desde hace varios años. Y es que según la declaración jurada de Luis Galarreta, este se presenta como asesor independiente de la Universidad César Vallejo y la señor de Zipán. Él ha tenido la gentileza y la amabilidad de venir a saludarme. Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno. La transferencia de gobierno revela quiénes tendrán influencia desde el primer día en la nueva gestión. Sin embargo, si vemos familiares de congresistas, operadores políticos, funcionarios cuestionados y personajes con historial delictivo, es porque la repartija ya comenzó. Bien, en el transcurso del informe escuchaba algunos comentarios aquí de mis entrevistados y creo que algunos deben ser conocidos por ustedes, quizás, Fiorella. Sí. A ver, lo primero que me gustaría decir es que en este proceso de transferencias se han generado también muchas expectativas luego de que Fujimori, la presidenta electa, ha ganado en el ámbito nacional, internacional y empresarial. Y eso exige, por el lado de la responsabilidad que tiene Keiko Fujimori, de ponerle la mayor excelencia, brillantez y entrar en un gobierno que no solamente sea, que cumpla, sino sea sobresaliente. En segundo lugar, lo que he podido apreciar, y yo tengo 25 años, que digamos me he desempeñado en la función pública, conozco a los funcionarios, en los últimos años hemos visto un cuoteo, ¿no? de asignación de puestos de gente que no ha hecho meritocracia, o sea, que no ha recorrido la función pública ganándose su lugar
en base a la experiencia, al conocimiento, al aprendizaje, sino en base al favorecimiento político. Soy amiga de este congresista, soy amigo de este ministro, y entonces han comenzado las cuotas políticas en salud. Por ejemplo, tú has denunciado y hemos sido todos testigos de lo que ha pasado. Eso requiere, por ejemplo, anuncios como los que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella en Colombia, de, digamos, fijar que va a ser una limpieza profunda del aparato público, luego de que va a contratar un headhunter para las posiciones de alta envergadura en Colombia, ahora en el nuevo gobierno entrante, cosa que hoy en la transferencia lamentablemente no se puede apreciar. Hay funcionarios que sí, digamos, se han desempeñado en el ejercicio de la función pública, pero no tienen una trayectoria de meritocracia, sino de, digamos, han tenido cargos cortando camino, ¿no? Amigos de congresistas, ministros, etcétera. Ese es mi primer llamado de atención. Respecto al tema de las denuncias, ¿no? Hay que tener cuidado porque los gestores, gente que recorre el camino, digamos, van a tener siempre informes de Contraloría. Gobernar desde un poder del Estado como legislativo, que es donde ellos siempre han estado o donde han participado, es distinto a la lógica de trabajar desde el poder ejecutivo, donde tú no te dedicas a hacer leyes, a tramitar leyes que finalmente pueden convertirse en barreras burocráticas porque ni siquiera las reglamentan, sino ahora te toca hacer. Y esto no va a aceptar simplemente el hecho de ponerte gente simpática alrededor, que sean bonitos para la foto, sino después de los 100 días la gente va a querer ver resultados. Y en el Estado hay 3 tipos de personajes. Los filósofos, que son los que siempre te repiten, hay que hacer esto para cambiar al Estado y son una Biblia. Y cuando les das la llave del poder que van a administrar o del sector que van a administrar, no te hacen absolutamente nada. Tienes la segunda categoría, que son los ejecutores, los que sí son doers, los que hacen, pero necesitan un buen direccionamiento, y eso depende de la cabeza. Acá se necesita meritocracia y al líder, al máximo líder político, que es el presidente de la República o la presidenta de la República, involucrada en la tarea. Y el tercer grupo, que es muy escaso, que son la gente que planifica y también ejecuta. Entonces, yo le recomendaría, digamos, a este grupo de trabajo que tengan mucho cuidado de las señales que van dando en cuanto a elegir a los mejores. Y esto los hacen cazadores de talento, headhunters, ¿no? Para cambiar realmente lo que esperamos todos los ciudadanos en un país que necesitamos verlo prosperar y que tiene todas las condiciones hoy para lograrlo. Bien. Juan. Sí, mira, yo fui secretario técnico del proceso de transferencia el 2001 con Alejandro Toledo cuando lo lideraba Lucho Solari. Y te podría señalar que muchas de las personas que participan en los procesos de transferencia no necesariamente van a ser las personas que luego van a estar en los cargos, y eso te genera también una suerte de conflicto interno, porque reclaman, se sienten con el derecho de que como participaron en la transferencia tienen que ocupar un cargo público. Los que van a definir al final quiénes son los funcionarios son los ministros de Estado, y eso lo he vivido yo en el 2001, 2006, 2016, en 3 procesos de transferencia, en uno de entrega y en otros de recepción. Ahora, como bien decía Fiorella, ¿no? Hay una situación en la cual los funcionarios públicos, al atravesar por diversas instancias en diversos lugares del Estado, tienen denuncias hasta por despidos. Despiden a alguien y te hace una denuncia penal. Entonces, uno de los problemas que hay en la actualidad para conseguir a gente de primer nivel es este exceso de denuncias que le hacen a los funcionarios, y en muchos casos se hace difícil los cuadros en la gestión pública porque salen, como ellos mismos dicen, mi familia ya no quiere que te metas en nada, porque salen con denuncias hasta por gusto. Si tú ves los candidatos a las alcaldías, la vez pasada en reportes periodísticos, 55, 60, 70 procesos, entonces creo yo que eso hay que verlo con pinzas porque podríamos estar en caso de denuncias administrativas. Pero lo fundamental es que no hay una relación entre pertenecer a una comisión de transferencia y luego pertenecer al Ejecutivo. Y estoy también de acuerdo con Fiorella en el sentido que esa designación de los ministros va a ser muy importante porque tenemos exigencias desde el primer día. El país está exigiendo desde el primer día resultados y obviamente creo que eso tiene que